Salvación por gracia, perdón por medio del Señor Jesucristo. Cuando la persona se arrepiente, recibe el perdón, pero el perdón es gracias a la sangre de Cristo Jesús. Te explico. Aquel que se arrepiente necesita el perdón de sus antiguos pecados. Necesita ser lavado con la sangre de Cristo y así ser limpiado de sus pecados que cometió en el pasado, para así entonces ser libre de la condenación por causa de los pecados que cometió. A esto la Biblia le llama salvación por gracia por medio de Cristo. Cuando el perdido viene ante Dios en arrepentimiento y fe, recibe el perdón de sus antiguos pecados por medio de la sangre de Jesucristo. También, no te engañes creyendo que basta con solamente pedir perdón. Como ya hemos visto anteriormente, si no hay arrepentimiento, si la persona no deja el pecado, no habrá perdón para esa persona. Tal persona no será limpiada de sus pecados con la sangre de Jesucristo. El arrepentimiento es totalmente obligatorio para poder obtener el perdón de pecados. Cito la Biblia en Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Fin de la cita. Cito la Biblia en Marcos capítulo 1 versículos 4 al 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Fin de la cita. Gracias a la sangre del Señor Jesucristo es que Dios perdona y justifica al transgresor cuando éste abandona sus transgresiones. El Señor Jesucristo dijo, cito la Biblia en Mateo capítulo 26 versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Fin de la cita. La sangre de Jesucristo limpia a la persona de sus pecados cuando ésta se arrepiente. El perdón de pecados es posible gracias al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, que vino a rescatar a los perdidos. Jesucristo murió para salvarnos. El perdido puede obtener la redención y la justificación por medio de Cristo, el cual, cito la Biblia en Romanos capítulo 4 versículo 25, fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Fin de la cita. Cuando la persona se arrepiente, lo único que puede borrar los pecados que esa persona cometió en su pasado es la sangre del Señor Jesucristo. Por tanto, la salvación es por gracia, ya que Jesucristo tuvo que morir para salvar con su sangre a aquel que estaba condenado a causa de los pecados que cometió. Así, cuando la persona deja de pecar, la sangre de Jesucristo la limpiará de sus pecados cometidos en el pasado y ya no será condenada por esos pecados. Su culpa es quitada. Aun cuando los pecados de la persona sean muy feos y muy mal olientes, la persona tiene que creer que la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiarla de sus pecados. La persona tiene que poner su fe en la sangre del Señor Jesucristo. Cito la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 24 a 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Fin de la cita. La sangre del Señor Jesucristo limpiará de pecados al pecador cuando venga en arrepentimiento y fe. Jesús es el Cordero de Dios ofrecido en sacrificio para quitar el pecado del mundo. Cito la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fin de la cita.
La sangre de Jesucristo tiene el poder de lavarnos de nuestros pecados. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Fin de la cita. En el libro de Hebreos leemos, cito en Hebreos capítulo 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Fin de la cita. Leo la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Fin de la cita. En Apocalipsis vemos, leo la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Fin de la cita. El apóstol Pablo dijo, cito la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 14, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Fin de la cita. Cito la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Fin de la cita. También vemos las palabras del Señor Jesucristo. Cito la Biblia en Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Fin de la cita. Entonces es por medio del sacrificio de Cristo que las personas son perdonadas de sus pecados que cometieron en su pasado, cuando vienen ante Dios en arrepentimiento y fe. Vemos con esto el gran amor de Dios para con la humanidad. Cito la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fin de la cita. Sin arrepentimiento no hay salvación. Hemos visto cómo el arrepentimiento lleva a los pecadores a ser salvos. Los que permanecen en pecado también permanecen sin salvación. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fin de la cita. Cito la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Fin de la cita. El pecador nunca podrá ser salvo a menos que se arrepienta. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Si el pecador quiere ser salvo, debe arrepentirse. De lo contrario, irá a la perdición. Cito la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 5. No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismo. Fin de la cita. Cito la Biblia en Lucas capítulo 3, versículos 8 al 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que puede Dios, aun de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 11, versículos 21 al 24. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Fin de la cita. Cito la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en Romanos capítulo 2 versículo 5. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Fin de la cita. El mandato de Dios al arrepentimiento. Cito la Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fin de la cita. Cito la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 15. Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Fin de la cita.